Bueno, pues vamos con nuestra última sección de los jueves, ya sabéis, hablando de literatura. En esta ocasión, Belén, vamos a ser nosotras las que hagamos algunas recomendaciones. Hay que decir que son recomendaciones personales en base un poquito a nuestros gustos, ¿no? Pues sí, hemos tomado, como tú bien dices, Celia, esa decisión y además, oye, yo creo que son escritores que son muy conocidos, de los que vamos a hablar, son libros bastante interesantes, la mayoría de ellos, y si no me equivoco, por parte de las dos tienen altos contenidos históricos y yo creo que esa es una base, ¿no?, del gusto que tenemos, que resulta que es bastante similar en cuanto a lectura se refiere, y yo creo además que tú traes uno de los autores que tiene una proyección y ha tenido una proyección muy importante. Sí, pero no te voy a hablar de ninguno de esos libros tan famosos. Sí, te voy a hablar de ese autor, pero no te voy a hablar de ninguno de esos libros tan famosos y tan conocidos. Y es Ken Follett. Yo en varias ocasiones te he dicho que es un autor que a mí personalmente descubrí, que a mí personalmente me gusta mucho. Descubrí por casualidad, una recomendación en este caso fue de mi madre, me dio un libro para leer, El Valle de los Cinco Leones, y ahí encontré, como tú bien decías, esa mezcla entre hechos históricos y, por supuesto, la ficción y la narrativa. Ahí tenemos una imagen de Ken Follett. Yo creo que es uno de esos escritores a los que sí que se le pone bastante bien la cara, ¿no?, que son bastante conocidos. Ken Follett tiene una bibliografía súper extensa, son muchísimos los libros que ha escrito y, bueno, los más conocidos, o el más conocido, Los Pilares de la Tierra, ese mazacote de no sé cuántas miles de, 1000 y pico páginas, si no me equivoco, y que yo tengo que decir que a pesar de que Ken Follett me gusta mucho, me conformé con ver la serie que pudimos ver hace algún tiempo en 4. La serie me gustó muchísimo. Luego me compré lo que decían que era que tenía mucho que ver con Los Pilares de la Tierra, que es Un Mundo Sin Fin, que es una trilogía, y ahí lo tengo, muy bonito, muy tal, pero no he sido capaz de terminar con él. En cambio, este libro que te decía, El Valle de los Cinco Leones, para aquellas personas a lo mejor que ven un libro así tan grande y se asustan, es un libro no demasiado largo, muy fácil de leer, que no solo tiene novela histórica y hechos históricos, sino que también tiene una historia de amor y un poquito de erotismo, que fue una cosa que me llamó, me llamó mucho la atención porque fue el primer libro que yo leí con ese tipo de contenidos. Entonces, tengo que decir que me sorprendió bastante y que el libro es, ya te digo, muy fácil de leer y, bajo mi punto de vista, muy interesante porque te habla de cosas que han sucedido. Hay que decir que el Valle de los Cinco Leones es un valle que está en Afganistán. Belén, ahora te estoy soltando yo el rollo. Es un valle que se llama así, lo sé, el Valle de los Cinco Leones, que está en Afganistán, y es un lugar legendario, hay que decir, de este sitio. Y te cuento que te habla de un médico francés, un trotamundos norteamericano y una joven inglesa, que hay ahí una especie de historia de trío de los tres personajes, y te habla sobre todo de la lucha contra los rusos, contra los soviéticos, que todavía no era Rusia, contra la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética entra en Afganistán, y cómo son los norteamericanos los que arman a los talibanes y los que ayudan a los talibanes para echar a los soviéticos. Luego resulta que se convertirían en enemigos número 1 de Estados Unidos, ¿no? Y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. No el trío, ¿no? El trío también, ¿no? Y esa historia de amor y pasión, eso, ¿no? es, y de estos hechos bélicos, pero sobre todo el conocer, ¿no?, y cómo a veces se da la vuelta a las tornas y cómo Estados Unidos armó a los talibanes y luego, pues mira... Bueno, eso también ocurría con Irak, por ejemplo, ¿no? Pero mira, a mí lo que me pasa con este autor, Celia, yo te lo comentaba cuando me estabas diciendo de quién nos ibas a hablar hoy, y es que cuando alguien o cuando un grupo de personas está constantemente, hay que leer algo o tienes que leer algo de Ken Follett, pero algo constante, ¿eh? No en este caso que es una recomendación. A mí
me produce un rechazo. De hecho, con el autor que yo te voy a hablar más tarde, me pasaba al principio lo mismo y tuvo que pasar un tiempo para que yo cogiera algo para leer de él. Es que yo, ya te digo, fue casualidad, yo no buscaba nada de Ken Follett. Una noche, mamá, dame un libro que tengo ganas de leer, me dio ese, a mi madre le gusta bastante, tiene más libros, otro de los libros también más conocidos es El tercer gemelo. Además Ken Follett escribe de cosas muy diversas, pero sí que es verdad que en muchas de sus novelas, o la gran mayoría, se basa mucho en la historia y en hechos históricos. Y eso pasa en otro libro de Ken Follett que también te voy a recomendar, que se llama, porque yo siempre lo confundo con otro de él, Noches sobre las aguas. Esta novela está basada en la Segunda Guerra Mundial y es el primer viaje en avión de, aquí conocidos como Zeppelin, esos que veíamos antiguamente. Yo creo que en Indiana Jones sale de hecho un avión de esos. Bueno, pues te habla de un vuelo y entonces mezcla muchas historias de familias que tienen que abandonar su país, trotamundos, de todo, empresarios. Y lo que me llama la atención y lo que me enganchó de este libro es que en cada capítulo te cuenta, ahí tenemos la portada de Noche sobre las aguas. Fíjate, pues no tiene nada que ver lo que yo he dicho yo del Zeppelin. Ese es un avión. Eso es un avión que además te voy a decir que se llamaban Clipper, eran los denominados Clipper. Y era el primer vuelo entre Reino Unido y Estados Unidos. A mí lo que me gustó mucho de este libro es lo que te decía, en cada capítulo te cuenta la historia de un personaje y al siguiente capítulo que te deja diciendo, bueno, ¿y ahora qué pasa? Cambia de personaje. Entonces tienes que leerte 2 o 3 capítulos para saber qué era lo que le pasaba al anterior, con lo cual a mí personalmente me enganchó mucho y también tiene partes de erotismo en este libro. Tiene de todo, historias de amor, hechos históricos, gente que tiene que abandonar el país, otros que van buscando oportunidades, y a mí personalmente esos libros de Ken Follett me han gustado mucho y no son ni Los pilares de la tierra, ni Un mundo sin fin, ni esos libros que son más voluminosos y a veces pues dices, oye, te cuesta un poquito. Así que si os llama la atención o os han recomendado, os han insistido, como en el caso de Belén, leer Ken Follett, ahí tenéis esos libros que son bastante rapiditos y que están bastante bien y que además se aprende mucho. Y además tiene muchos libros de ese tipo, no todos son en plan Los pilares de la tierra. Además, así que puedes empezar por esos. Por lo que nos comentas, con todo lo que tiene esos ingredientes, que como dices es historia, es pasión, es amor, está claro que se dirige a todo tipo de públicos, ¿no? Sí. Que cualquier lector va a encontrar algo interesante, algo que le llame la atención en cualquiera de sus libros. Yo además me leí estos libros hace bastante tiempo, 17, 18 años o por ahí, o sea que ya te digo, es para todo tipo de públicos. Hoy por hoy también me gustarían. Pasamos ahora con una recomendación que yo os traigo, que os voy a hablar del escritor Antonio Salas. Él es conocido por Diario de un Skin, El año que trafiqué con mujeres, o su último libro, El Palestino. Antonio Salas es un autor fantasma, digo fantasma porque este es un sobrenombre. En estos 3 libros él siempre se ha infiltrado más bien en grupos neonazis para escribir Diario de un Skin, que más tarde sería llevado al cine. También en El Palestino se infiltró, yo creo que además uno de los momentos más peligrosos en grupos terroristas. Bueno, hay una página web, ahí vemos por cierto la portada del libro, hay una página web de él, antoniosalas.org, que os la recomiendo porque además hay una entrevista, él concede entrevistas mediante internet. Claro. Incluso en dicha entrevista la persona que le pregunta le dice, pero bueno, ¿tú tienes amigos que realmente no saben que eres Antonio Salas? Y dices que solamente un número limitado de personas pueden conocer su verdadera identidad. Hombre, es que el tipo de libros que tiene Antonio Salas, ¿no? Evidentemente sería peligroso que se conociera, como decimos todos. Yo creo que este libro yo no había escuchado, ha sido tú la que me has descubierto, El Palestino, pero Diario de un Skin, de hecho se hizo la película, salió muchísimo sobre ese libro y me imagino que estará amenazado y que no... Lógicamente, ¿no? Hablamos de grupos extremistas en cualquiera de los casos, ya sea en Diario de un Skin o en El Palestino, como decimos, el último libro publicado por él. Y claro que además en esta entrevista, por eso digo que la recomiendo, porque él explica cómo es su rutina.
cuando sale de casa, cuando se mete en un ascensor, lo atento que tiene que estar a cada cara, ¿no? Y él no se permite cometer ningún fallo porque dice, en el momento que baje esa guardia, pues vete tú a saber qué ocurre. Antes de continuar, antes de hablar del Palestino, de por qué llega Antonio Salas a escribirlo, os voy a decir que yo siempre soy de las que intenta dar no solo mi opinión, sino lo que se cuenta. Hay mucha gente que está en contra de lo que este autor escribe, no solo en contra, sino que dice que es mentira, que está falsamente documentado. En fin, sea lo que sea, siempre sabemos que en cualquier tipo de casos el tío se ha infiltrado. Esa es una realidad que además hizo un documental en el que él participó, que se emitió por una televisión nacional, que es muy interesante. Como digo, hay gente que piensa que es mentira, que es todo montaje simplemente. Cada uno tiene, por supuesto, una opinión totalmente respetable. El Palestino. ¿Por qué nace este libro de Antonio Salas? Tras los atentados que tuvimos en Estados Unidos con el 11S, después en Madrid y después en Londres, Antonio Salas empieza a preguntarse qué mueve a una persona para cometer este tipo de crímenes que acaban con la vida de tantas miles de personas, ¿no? Y de manera tan trágica. De esta manera, él decide aprender árabe, porque recordemos que todas las informaciones o todos los cuerpos de seguridad apuntaban a que había sido el grupo terrorista Al-Qaeda el encargado de esos atentados. Por lo tanto, como digo, él decide aprender árabe, aprender el Corán, aprender las costumbres musulmanas. A partir de ahí cambia de nombre. Tiene un nombre, por supuesto, árabe, Mohammad, el apellido no recuerdo, y empieza a conocer, a hacerse conocer. ¿Cómo se hace conocer? Llega a ser webmaster del conocido Chacal, llega a estar metido en muchos grupos terroristas, a convivir con ellos. Es muy impactante y además más impactante me parece el cambio de imagen, ¿no? Porque cabría preguntarse, bueno, ¿qué pasa? ¿Que se opera? No, se caracteriza lógicamente. Se dejaría la barba, que se pondría moreno y este tipo de cosas, ¿no? Pues sí, que parecen cosas que son mentiras, pero o que solamente vemos en película, ¿no? Bueno, también hay una de las cosas que a mí más me llama la atención y es cuando cuenta una experiencia y es pasar un arma en un aeropuerto. ¿Cómo de fácil lo consigue? Yo lo recomiendo porque Antonio Salas da una visión muy diferente de lo que nosotros tenemos entendido en los países, sobre todo en Sudamérica, y vamos a conocer una visión, como digo, muy interesante. Belén, yo quiero que me prestes el libro, te lo digo aquí. Lo tengo en ebook, además. En directo, porque ya te digo, a mí ese tipo de libros y sobre todo, independientemente de lo que diga la gente, si es verdad o no es mentira, nosotras desde aquí le vamos a dar ese voto de confianza y nos creemos lo que cuenta. Yo Diario de un Skin sí que lo leí, sí que es bastante impactante y a mí sobre todo lo que me resulta más llamativo es cómo una persona es capaz de tragarte todas tus creencias para hacer una investigación y lo vemos muchas veces en la vida real, ¿no? Que hay personas que tienen que aguantar Bueno, el caso en España más conocido fue el del Lobo, que también se hizo una película que se infiltró en ETA. También, y tuvo que permanecer oculta. Ahí tenemos la página de Antonio Salas. Y bueno, te voy a decir que hay una frase que a mí me gusta mucho, que él dice, la pluma tiene más fuerza que la espada. Y me parece que condensa muy bien el pensamiento general de este autor. Y lo que tú comentabas acerca de cómo uno tiene que dejar de lado lo que tú crees saber, porque al final todos creemos saber, eso no es una realidad, ¿no? En definitiva. Y él contaba en esa entrevista, que vuelvo a decir, os recomiendo que la leáis en su página web, y decía que casi entendía los motivos que llevan a una persona a cometer determinados actos. Bueno, además, esto no quita, que él haya declarado en juicios como testigo contra este tipo de personas, porque tú puedes entender, pero una cosa es entender y otra es llegar a respetar el que tú acabes por la causa que sea con la vida de alguien, ¿no? Claro, además, bueno, una cosa yo creo que son los atentados del 11 de septiembre o del 11 de marzo en Madrid, ese tipo de burradas, ¿no? Y otra quizá la lucha palestina, que la lucha palestina poco tiene que ver, ¿no? Y personalmente quien conoce a un palestino y sabe y te cuentan cómo están viviendo y cómo es su situación, no es que se justifique, pero evidentemente se llega, por supuesto, a entender que a veces
digan, es que no tengo nada que perder, he perdido todo, no tengo mi familia, no tengo mi casa, no tienen su tierra siquiera, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí ni mucho menos estamos justificando ningún acto eso es algo que no se puede violento, justificar nunca. En ningún caso, pero bueno. Simplemente es la visión de por qué una persona acaba así. Claro, ¿por ¿cómo qué? llegas a Eso es. Porque también tú has puesto claros ejemplos, ¿no? En algunos determinados países, tú estás en tu casa tranquilamente, llega una bomba y termina con la vida de tu familia. ¿Tú qué haces? ¿No? Entonces, como decimos, es imposible justificar algo así, pero él explica el motivo, gracias a los que le llama hermanos, de por qué esas personas terminan donde terminan, ¿no? Que al final el camino es, solo hay un camino, es la muerte, ¿no? Tu destino es ese, si tú, como decimos, emprendes tal lucha. Pero bueno, como digo, muy recomendable, Celia, sí. y ahí os dejo, antoniosalas.org, la web. Y te hablo de ese escritor que yo te decía, me pasaba como con Ken Follett, que me costaba mucho coger un libro de él. No son tan grandes como los de Follett, son unas 400 o 500 páginas. Yo te hablo del italiano Massimo Manfredi. Él es el autor tiene 22 libros, yo me he leído 2 de esos 22. Uno de ellos es El Ejército Perdido, que se basa en los llamados 15.000. Si quieres te cuento un poquito, porque Manfredi es un arqueólogo y bueno, ha estado en muchísimas expediciones, es historiador también, y a mí me resulta muy llamativo, ¿no? Quizás cuando hacen esos investigaciones sobre campo y demás, pues quizás uno lo toma con historia, ¿no? Eso es. Concretamente, El Ejército Perdido se basa en unos escritos de Jenofonte, que era un ateniense, un guerrero ateniense, que participó junto con los 15.000 en una batalla que, como digo, ahora os cuento. Ahí vemos a Manfredi, Valerio Massimo Manfredi, junto a la portada del libro El Ejército Perdido. Se centra la historia en el año 401 a.C. La guerra entre Atenas y Esparta ha terminado después de 30 años de hostilidades, pero una guerra civil está a punto de estallar entre el Imperio Persa, que lo dirige Artajerjes, y su hermano Ciro el Joven. ¿Qué ocurre concretamente en el libro? Pues Ciro el Joven, que todavía hoy no se conoce exactamente qué le motivó para emprender esta lucha contra su propio hermano, muchos dicen que era para hacerse con el poder, sea como fuera, contrató a varios soldados griegos, que después de ese conflicto se había mermado muchísimo el ejército y demás, emprenden un camino de unos 3.000 kilómetros. Al principio, en el libro, además, se hace referencia a que eran 10.000 los soldados griegos, esos mercenarios, pero en la historia siempre han sido conocidos como los 15.000. Así que son esos dos tipos de datos que... 5.000 arriba, 5.000 abajo. No, ¿no? que al final no se ponen unos de acuerdo, claro. ¿no? Que hay libros que te apuntan una cifra y otros que no. En definitiva, pues el libro El Ejército Perdido sigue los pasos de estos mercenarios griegos que van siguiendo lo que les ha contado Ciro el Joven, y termina Ciro el Joven asesinado a manos del ejército persa. ¿Qué pasa con esos soldados griegos? Pues ahí es donde empieza la historia del libro, porque se encuentran en un territorio hostil, no tienen más que al enemigo. Nadie que les dirija, ¿no? Claro, ni entonces tienen que regresar a casa, porque su comandante, por decirlo de alguna manera, como digo, ha fallecido. Entonces Jenofonte, que como digo, Massimo Manfredi se ha basado en sus escritos para escribir El Ejército Perdido, es el que termina haciéndose con el mando del ejército. Es un guerrero, pero además es el típico estudioso, ¿no? Del que todos hemos escuchado hablar, digo, en la historia griega. Y está muy seguido, y esta es una parte que te va a gustar, por una mujer que abandona a toda su familia por amor a él. Entonces es una historia que, fíjate, nos habla de uno de los acontecimientos más importantes del mundo antiguo y nos metes esas pinceladas también de amor que a ti te encanta. Yo creo que eso es lo que hace también que te enganche un libro y que una novela en la que al fin y al cabo estás aprendiendo de la historia y estás aprendiendo cosas, le metes una historia de amor, ¿no? Y entonces ya a nosotras nos encanta, está claro. De todas maneras te digo que igual que los hechos históricos creo que los trata de manera muy muy buena, da el punto de vista de ella, de esta mujer,
y no llega a convencer, no llega a esa mirada femenina, cómo tú ves el mundo, cómo te levantas y ves un amanecer. Realmente, como digo, con esa mirada femenina no lo consigue. No obstante, en cuanto a hechos históricos se refiere, pienso que es muy interesante y seguramente El Ejército Perdido llevará a leer algo más de Jerofonte, el creador, ¿no?, de todo este camino de los 15.000, que hay muchísimas historias, muchísimas pérdidas. Y bueno, pues yo tenía ganas de recomendarlo por eso, porque a mí es un libro, como te digo, que me entusiasmó, que cuando cayó en mis manos, por casualidad totalmente, me lo leí en muy poco tiempo. Y bueno, pues El Ejército Perdido de Manfredi. Bueno, pues ahí tenemos esa recomendación, Belén. Yo creo que nos quedamos prácticamente sin tiempo. ¡Qué barbaridad! Nos ha pasado rápido y es que, bueno, desde aquí lo que os recomendamos siempre es que leáis, que se encuentran historias muy interesantes, que no solo de cine se vive, Belén, aunque a nosotras Claro. también nos gusta, pero bueno, en las páginas de un libro se encuentran grandes historias y muchísimas cosas. Uno tiene que tener cabida para todo al final, ¿no? Y no hace Llenar falta todas tus leerse áreas. 1500 páginas. Que también, si te gusta el libro, es, oye, genial. Yo me leí, de hecho, El Señor de los Anillos, recuerdo que es toda la trilogía y más adelante Y el libros libro. que dices, no quiero que se acaben. Sí, eso es, esa es la pena, ¿no? Pero siempre afortunadamente tenemos el papel, o ahora en la era digital el ebook, que podemos echar mano y recorrer esas páginas que más nos han encandilado. Pues Celia, como decimos, nos marchamos hasta mañana viernes a partir de las 6 de la tarde. Recordad que también podéis seguirnos en nuestra web radiomanilva.com. Lo he dicho bien, ¿no? RTV Manilva. Ay, mira yo, rtvmanilva.com, ya no me sé ni la página web. Y también podéis escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico laguardilla@rtvmanilva.com. Nada, sí. Muchísimas gracias, un besazo, hasta mañana.